Se abre la sesión. Ilustrísimo señor secretario general de honor, excelentísimas, ilustrísimos señores académicos, autoridades municipales, sociales y educativas, delegado del rector de la UCA en el campus universitario de Jerez, representantes de las entidades benefactoras de esta Real Academia, Fundación Cajasol, Tebasa, Bodega Julián San Humbert, Bodega Jiménez Espínola, Covi Jerez, amigos de la Academia, señoras y señores. Cerramos hoy con la tercera conferencia programada en el ciclo Medicina y Sociedad, que ha sido organizado con indudable acierto por el académico de número de esta Real Academia, ilustrísimo señor don Juan Carlos Durán Alonso. Y para cerrar el ciclo, como digo, tenemos esta tarde con nosotros al doctor don Dionisio Romero Comella, psiquiatra, máster en Medicina Legal, quien impartirá su conferencia bajo el título Psiquiatría y Derecho, dos ciencias destinadas a entenderse. Para efectuar la preceptiva presentación del conferenciante, cedo la palabra al académico de número, ilustrísimo señor don Juan Carlos Durán Alonso. Tiene la palabra. Concedida. Excelentísimo señor presidente, ilustrísimo señor secretario de honor, secretario, ilustrísimos académicos, estimados compañeros y amigos todos. Es un honor para mí hoy presentar a un amigo y cerrar este ciclo de conferencias sobre medicina y sociedad. Tengo que confesaros como médico que una de las grandes dificultades que tenemos en nuestro día a día los profesionales sanitarios y los médicos es distinguir qué es normal y qué no es normal. Esto, que podría parecer muy fácil, a veces es sumamente difícil y requiere de muchos estudios de investigación. Es muy fácil decir esta persona es alta o esta persona es baja. Yo me estimo alto, otros se estiman bajas, pero depende de con quién te midas. Y para decir si una persona es alta o es baja tenemos que hacer una estadística y saber cuánto mide la población. De eso saben mucho los pediatras, que nos van midiendo para ver si el niño tiene un crecimiento normal. Yo, que me dedico a la geriatría, ¿qué es normal o qué no es normal de que una persona de 90 años tenga algún olvido? ¿Puede ser normal o no se puede considerar normal? Seguro que alguno de los que estamos aquí, alguien ha ido al médico, se ha hecho una analítica y le ha dicho que tiene el colesterol alto. Para poder decir un médico que tiene el colesterol alto, ha tenido que existir un estudio de investigación profundísimo en América, el Framingham, siguiendo durante muchos años, para ver que las cifras de colesteroles normales tienen que ser por debajo de 200. Y conforme va aumentando, aumenta el riesgo aterogénico. Os estoy dando un rollo, pero estoy dando este rollo para que entendáis que la medicina se basa mucho en la evidencia, se basa mucho en la ciencia y se basa mucho en la matemática. Y eso es fácil en una parte de la medicina, pero es sumamente complicado en otra parte. Porque cuando ya no podemos medir ni saber cuánto crece o cuánto pesa o qué cifras analíticas tienes de glucosa o de colesterol, o si el electro está elevado o no está elevado y hay un problema cardiológico, cuando tenemos que debatir si una persona es más nerviosa de lo normal, si es más triste de lo normal, ¿quién es nervioso? Todos somos nerviosos, pero cuando una persona nerviosa ya es patológica, cuando una persona triste ya es depresiva y requiere un tratamiento, cuando una persona sumamente lista pero compleja, con pensamientos anormales que a veces se salen de la realidad, podemos pensar que esa persona tiene un componente psicótico. Ahí la matemática, ¿cómo se mide? ¿Cómo medimos nuestra actividad mental? ¿Cómo medimos nuestros pensamientos? Pero qué difícil es si además de esto, estas personas cometen algún acto que lleva a una imprudencia. Ahí ya no solo entra el médico, ahí el que tiene que decidir es el abogado, que tendrá que valorar, y el juez, que tendrá que dictaminar. En esta complejidad de este mundo de lo normal y de lo anormal, hemos querido contar hoy con un médico jerezano, ilustre, que tiene una gran experiencia en esta trayectoria, como es Dionisio Romero Comella. Amigo que coincidimos desde los marianistas
aunque tenemos algún añito, muy poco, pero coincidimos en los marianistas, coincidimos en la Universidad de Cádiz, coincidimos en el Colegio Mayor. Después Dionisio, cuando terminó la carrera de medicina, se fue a Córdoba, se especializó en psiquiatría. Después de la especialidad en psiquiatría, donde estuvo trabajando allí en el Reina Sofía, se fue a Madrid, a la Universidad Complutense, donde hizo un máster en medicina legal, fue tutor de residentes, ha enseñado a muchas generaciones en campos de psiquiatría, ha enseñado en el campo de medicina legal, ha participado en muchos foros de derecho y psiquiatría, por eso él fue el que me ilustró. Digo, pues este tema puede ser interesante y por lo menos para mí me parecía sumamente interesante ver algo que es diferente a lo que podemos escuchar aquí todos los días, ¿no? Dionisio trabaja en Jerez, es médico psiquiatra, pero yo creo que habrá muy pocos Dionisios que han venido por aquí por la academia. En la Academia de San Dionisio, tener a un Dionisio es un arte. Y es que él es Dionisio porque su padre era Dionisio. ¿Y quién no pasó por las manos de don Dionisio Romero García Pelayo, ese ilustre pediatra que tanta gente de Jerez atendió, ¿no? Y me decía también, y dice, bueno, pero es que mi padre era Dionisio por su tío Dionisio García Pelayo, que encima fue alcalde de Jerez hace 100 años, de 1921 a 1923. Pues hoy, 100 años después de su tío abuelo, ¿no?, Dionisio Romero García Pelayo, aquí don Dionisio Romero Comella va a tener el honor de ilustrarnos, por lo cual te lo agradezco muchísimo, Dionisio. No enredo nada más y te cedo la palabra para que nos ilustres con esta brillante conferencia. Muchas gracias. Buenas noches. Daros las gracias primero a la Academia por invitarme y a Juan Carlos por esa maravillosa presentación que me ha hecho y espléndida, que parece que soy un fenómeno y en verdad lo soy. Bueno, cuando me planteo el tema, digo, psiquiatría y derecho, para el foro pues es complicado decir, bueno, va a haber médicos, va a haber abogados, va a haber... ¿Y cómo le explico yo al público que no es ni médico, ni es abogado, o juez, o notario, o alguien que no sea del mundo jurídico, cómo intento yo que esto sea un poquito ameno y que me entiendan lo que quiero contar? Vamos a ver. Perdón. Bueno, primero voy a hablar un poco de la psiquiatrización de la vida y de la sociedad. Hoy en día todo el mundo sabe lo que es un trastorno bipolar, la gente habla de esquizofrenia, la gente habla de psicosis. El lenguaje científico ha pasado a la sociedad y todo el mundo habla de depresión y todo el mundo usa los términos psiquiátricos en conceptos vulgares o en conceptos que se parecen a veces a las enfermedades y otras veces que no. Pero por otra parte, también hemos psiquiatrizado la vida cotidiana. La sociedad actual, y incluyo a todos los que estamos aquí y a uno mismo, no queremos sufrir. Y como no queremos sufrir, ante cualquier situación problemática, como es una ruptura sentimental, un duelo o cualquier problema que antes se solucionaba de otra manera, hoy en día muchos acuden a los servicios nuestros. ¿Esto es bueno o malo? Bueno, pues yo creo que no querer sufrir es algo, bueno, que puede ser correcto, pero también es correcto aceptar que la vida tiene una carga de sufrimiento y que eso es inherente al ser humano. Cuando hablamos de patología psiquiátrica y leyes, lo primero que se plantea a la gente es si el enfermo mental es una persona peligrosa. Y es una pregunta que muchas veces nos hacen su señoría cuando estamos en sala, que si alguien es peligroso. Os digo que la peligrosidad del enfermo mental es prácticamente la misma que la de la población general. Parece que no, porque ¿qué pasa? Que hay ciertas enfermedades, como veremos luego, como podría ser la esquizofrenia o los momentos de psicosis, que esos pacientes sí son peligrosos, en ciertos momentos son agresivos. Pero lo que pasa es que los crímenes o los acontecimientos delictivos de los enfermos mentales graves, pues muchas veces son muy aparatosos. Son tan aparatosos
que enseguida salen en noticias, salen en periódicos, salen en primera plana y crean una alarma social. Yo recuerdo un paciente, pues cuando yo estaba haciendo la especialidad en Córdoba, que mató a su padre y le clavó una estaca en el corazón, porque en su delirio pues pensaba que estaba endemoniado, que estaba poseído y cometió ese acto tan aparatoso que evidentemente salió en todas las noticias, en todos los telediarios. Tenemos desgraciadamente recientemente una doctora que ya cometió un acuchillamiento hace tiempo y ha vuelto a cometerlo porque se puso en libertad, ha dejado el tratamiento y ha vuelto esto. Probablemente si esta chica hubiera estado en tratamiento no hubiera pasado esto. Pero el concepto que quiero deciros es que no os asustéis de que el enfermo mental va a ser una persona peligrosa. Y eso tenemos que verlo bien. La psiquiatría, ¿qué es la psiquiatría? Pues la psiquiatría es la rama de la medicina que se encarga pues, de la prevención, del diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades mentales. Juan Carlos ha hablado de que nosotros no tenemos, es verdad que no tenemos mucha tecnología y los diagnósticos nuestros en psiquiatría son clínicos. ¿Qué significa? Que somos de los pocos médicos que todavía oímos y escuchamos a los pacientes, que desgraciadamente pues muchas especialidades médicas no oyen a los pacientes y nosotros como no tenemos otra herramienta que lo que vemos, observamos y oímos, pues seguimos usando lo que hacía la medicina hace muchos años. Pero es verdad que ya pues, tenemos TAC, tenemos alguna analítica, tenemos algunas pruebas biológicas, pero el diagnóstico sigue siendo clínico, que veremos luego que no hemos mejorado en algunas cosas. La psiquiatría legal, pues existe, la psiquiatría legal moderna, pues existe desde hace relativamente poco, desde 1800 largo, pero ya en el siglo XIII a.C. hay un escrito de un chino, de un jurista chino, que escribió un tratado que se llamaba Xi Yuan, en el cual proponía que a la gente que mataba a una persona lo ponían delante del cadáver y observaban las reacciones del individuo delante del cadáver, que era alguna forma pues, de ver si se ponía nervioso, le gesticulaba, todo eso para implicarlo. Y ya los juristas sabrán que el Constitutio Criminalis de Carolina, en la época de Carlos V, fue el primer momento en que hay unos escritos un poquito más serios sobre lo que es la psiquiatría legal. Y entonces se habla de psiquiatría en lesiones, de los homicidios, habla de aborto, de infanticidio y todos esos procesos penales en los enfermos mentales. En las 7 partidas, Alfonso X también, y también ha pasado a los anales de la historia el peritaje que le mandó a hacer Carlos V a Juana la Loca, con su médico de cámara, que le hizo un peritaje para decir que estaba loca y encerrarla luego, como todos sabemos. La primera cátedra de psiquiatría legal es en el siglo XIX, porque antes los psiquiatras no existían como tales y eran psiquiatras médicos legales y estaban mezclados. Y es el famoso doctor Pedro Mata, que es el que empieza en España todo esto. Luego la psiquiatría legal ha ido evolucionando y ahora mismo quienes mandan quizás sea el mundo anglosajón y donde está más desarrollada la psiquiatría legal probablemente sea en Estados Unidos y curiosamente está dominada por muchos médicos judíos. Cuando se da un congreso de psiquiatría legal vienen muchos médicos judíos y son gente muy estudiosa y como anécdota os contaré que en un congreso un psiquiatra judío nos dijo cuando yo tengo un paciente delante le digo al paciente y al abogado yo tengo la cabeza ocupada en 2 cosas, una en intentar defenderlo a usted y otra en saber si me va a pagar o no. Así que págueme y ya tengo toda la cabeza ocupado en defenderlo. ¿Cuál es el modelo de psiquiatría que tenemos hoy en día? Hoy tenemos el modelo de psiquiatría biopsicosocial.
el biopsicosocial, pues lo biológico, lo psicológico y lo social. La historia de la psiquiatría ha pasado por épocas, desde épocas en las cuales, pues si nos vamos a la Edad Media, quemábamos a los pacientes psiquiátricos porque pensaban que estaban endemoniados, hasta épocas, aunque ahora tenemos muchísima más consideración, estamos pues con una actividad diagnóstica, los tratamientos han mejorado. A partir de los años 60 que empiezan los antipsicóticos, se puede empezar a tratar los enfermos graves, y cuando se empieza a tratar los enfermos graves, los psicóticos, pues a partir de ahí empiezan a cerrarse lo que se llamaban los manicomios. Aparece una corriente que es la antipsiquiatría, en Italia con Basaglia y en Inglaterra con Lang, que eran gente un poco disparatados y extremos, pero a partir de ahí, con los medicamentos nuevos que aparecen, podemos empezar a cerrar los manicomios y a integrar un poco la enfermedad mental dentro de la sociedad y de los hospitales generales. De hecho, hoy en día las unidades de psiquiatría están dentro de los hospitales generales. Aquí en Jerez pues tenemos la unidad de psiquiatría en el Hospital General. Si vamos a hablar, primero voy a hablar un poco del derecho, que me perdonen los leguleyos y juristas que hay aquí si digo alguna barbaridad o no digo alguna barbaridad. Los que no sois juristas, yo tampoco soy jurista, voy a intentar hacerlo lo más simple y que sea lo más entendible. Para nosotros es importante, o la labor de los psiquiatras está tanto en el derecho penal, en el civil y el canónico y el laboral, es quizás donde más actuamos nosotros los psiquiatras. Bien, en derecho penal, pues el delito, ¿no? El delito es la base del derecho penal. ¿Y qué dice el Código Penal en el artículo 10? Que es toda acción y omisión dolosa o imprudente penada por la ley. Así define el delito. De todas formas, el delito, la filosofía porque la filosofía del derecho y la gente del derecho elucubra mucho. Si leéis algún libro de derecho, alguna cosa, pues piensan mucho, describen mucho y luego está la jurisprudencia que hay. Sobre el delito hay muchas cosas escritas y todo esto. Pero el concepto que nos interesa a nosotros en el derecho penal es la imputabilidad. La imputabilidad es la capacidad de entender y la libertad volitiva que una persona, aquí hay luz, aquí se puede poner luz aquí o no, que una persona tenga la capacidad, luz, que está allí, perdón. Vale, gracias. La capacidad de entender y libertad volitiva, que una persona tenga la capacidad sustancial de apreciar la criminalidad y lo injusto de su conducta, o sea, que sepa lo que hace. Y la capacidad de dirigir su actuación conforme a dicho entendimiento, que sea libre para hacerlo o no hacerlo. Esto es un concepto aristotélico en el cual viene del derecho romano también y lo que nos quiere decir que la persona tenga libertad o no tenga libertad para elegir, que conozca el hecho y que tenga libertad para hacerlo o no hacerlo. Hay muchos autores que discuten lo de la libertad, tienen a Muñoz Conde que la lía un poquito y otros que van diciendo, pero en resumen, para los que no somos juristas, pues que entienda que eso está mal hecho y que teniendo otra opción elija hacerlo. Y ahí se basa la imputabilidad. Y luego la culpabilidad. ¿Qué es la culpabilidad? Pues el juicio de reprobación por la ejecución de un hecho contrario a lo mandado por la ley. La declaración hecha por los tribunales de justicia de que un individuo es acreedor a la imposición de una pena. Para hacer la declaración de culpabilidad, el sujeto debe ser previamente imputable, condición normal. En principio, todos somos imputables y es la condición que tenemos todos, y además responsables, porque del acto que hagamos tenemos la obligación de reparar lo dañado. En el Código Penal español no se define la imputabilidad. La imputabilidad no se define positivamente, sino se define negativamente. ¿Qué quiere decir esto?
que se limita a enumerar las causas que restringen o anulan la imputabilidad. Lo que nos interesa a los psiquiatras habla de cualquier anomalía o alteración psíquica que impida comprender la licitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión. El trastorno mental transitorio, que es una cosa bastante discutible y que luego hablaremos un poco, la intoxicación plena de alcohol o droga o estupefacientes o sustancias que produzcan efecto análogo, siempre que no se busque el consumir esa droga, emborrachar de algo para cometer el delito. Si alguien busca para cometer el delito, yo me emborracho, me envalentono, digo que estoy borracho y cometo el delito, pues ya sería imputable. El síndrome de abstinencia, las alteraciones graves de la percepción y el miedo insuperable. Esos son los eximentes completos que hay que demostrar y que los abogados pues quieren que digamos en los tribunales. La imputabilidad es un concepto absolutamente jurídico. Los médicos, cuando vamos a una sala, no debemos hablar nunca de imputabilidad. Los señores jueces, lógicamente, se enfadan y nosotros tendremos que hablar de las enfermedades, pero nunca de la imputabilidad y la culpabilidad, que hay muchos compañeros que son neófitos en estos temas, en temas legales, y van y sueltan en los tribunales que es culpable, que es también imputable, y eso le molesta mucho a su señoría. Y luego están las eximentes incompletas o atenuantes, que son las anteriores, si no están en un grado muy intenso, en menor grado, y también el arrebato, obcecación y el estado pasional. Aquí los juristas también discuten el hecho que provoca el arrebato, la obcecación, el estado pasional, si depende más del hecho, que tiene que ser grave, y la actuación del sujeto, que nunca sea mayor que lo que le iba a pasar, pero hay muchas teorías pues, más psiquiátricas que dicen que también depende de la persona, porque no todos reaccionamos de igual manera ante todo esto. Yo recuerdo un paciente que tuve que valorar, que era un soldado, que le pegaron una paliza, se tiraron encima, le dijeron que lo iban a matar, y con una navajita que tenía de cortarse las uñas, clavó a otro soldado, y con tan mala suerte le clavó en el pecho, al lado del corazón, y casi muere, ¿no? Y el hombre pues tuvo serios problemas y lo condenaron, ¿eh? A ese lo condenaron, no lo aceptaron lo del miedo insuperable en este caso. Las condiciones de la imputabilidad, pues volvemos a repetir lo mismo, desde el punto de vista psiquiátrico, que en el momento de la acción el sujeto posea la inteligencia y el discernimiento de sus actos, y que el sujeto goza de la libertad de su voluntad o de su libre albedrío. Volvemos al mismo concepto aristotélico, de la libertad y que elige mal. En un informe pericial, cuando nos lo piden, tenemos que tener un criterio cualitativo, que es la naturaleza de la perturbación o de la enfermedad, la intensidad y grado de la enfermedad, que es un criterio cuantitativo. Pues está claro que una enfermedad pues las hay leves, moderadas y graves, y la durabilidad o la duración del tratamiento del trastorno y la permanencia del mismo, que es un criterio cronológico, y la relación de causalidad o sentido entre el trastorno psíquico y el hecho delictivo. Para mí este punto es muy importante y ¿qué quiere decir? Quiere decir que el delito que comete un enfermo mental para poder aplicarle la inimputabilidad tiene que ver con la enfermedad. Recuerdo que me llamó una vez un abogado y me dijo que tenía un paciente que tenía una esquizofrenia, que no estaba mal y que eso por la esquizofrenia había que librarlo de la pena. Y le digo, bueno, ¿y el delito que ha cometido cuál es? Pues tráfico de drogas. Y bueno, pues, ¿cómo ligamos? Habría que darle 27 vueltas para ligar que la esquizofrenia tiene que ver algo con el tráfico de drogas. Uno puede tener un trastorno mental y no tiene nada que ver con el delito. Por lo tanto, eso que llamamos nosotros en psiquiatría legal el nexo causal es fundamental para poder aplicar el tema de la inimputabilidad. Y ahora decimos, bueno, pues este señor
le vamos a aplicar la inimputabilidad y no vamos a mandarlo a la cárcel. ¿Qué hacemos con él? Pues las leyes nos dicen que se le aplican las medidas de seguridad. ¿Qué significan las medidas de seguridad? Que lo mandamos a un psiquiátrico penitenciario o ingresar en un centro psiquiátrico o a veces a un centro de desintoxicación o nos lo mandan a un psiquiatra a consulta externa y nos dicen, pues ustedes tienen que hacer un seguimiento de este paciente hasta que esté bien o hasta que yo le diga. Una vez a una jueza en un juicio de un paciente, pues este tema le aplicó medidas de seguridad. Y yo cuando acabó el juicio me fui para su señoría y le dije, señoría, me ha condenado usted a mí, no al paciente, porque me condenó a que todos los meses tenía que verlo y hacer un informe y mandarlo al juzgado. La condena era más para el psiquiatra que para el paciente, que el paciente estaba encantado de que no había ido a la cárcel ni a ningún lado, y sin embargo a mí me condenó a mandarle durante un par de años todos los meses su informe a su señoría. No hay ninguna señoría aquí delante, ¿no? Bien, vamos a pasar al derecho civil. Igual que la imputabilidad era la base o era el núcleo del derecho penal, en el derecho civil es la capacidad. Todo el mundo somos capaces por el hecho de ser personas y somos capaces jurídicamente. Tiene derecho todo ser humano por el hecho de serlo, sin más requisitos desde su nacimiento hasta la muerte. ¿Cómo exploraríamos o diríamos que alguien tiene capacidad? Pues tendría que tener unas 4 habilidades básicas y que el individuo tiene que cumplir estos criterios para que se pueda considerar capacitado para tomar una decisión. Primero, ser capaz de expresar una elección. Es la primera y más elemental. Para considerar que una persona es competente, tiene que ser capaz de expresar una elección mediante el lenguaje oral o escrito o mediante los gestos. Si una persona es incapaz de expresar una elección, pues ya se considera incapaz. Segundo está el entendimiento, es una función que está directamente relacionada con la introspección. Esto es la capacidad que tiene el individuo de analizar y evaluar la situación en la que se encuentra y las repercusiones de su conducta. Cuando afirmamos que un individuo ha entendido su situación, nos referimos al hecho de que es capaz de tener en cuenta todos los elementos relevantes relacionados con la toma de la decisión. Después tiene que tener apreciación, que es la capacidad de valorar adecuadamente la importancia del hecho. Y por último, tendría que tener el razonamiento, que es la capacidad del individuo de desarrollar un sistema de argumentación lógica utilizando la información que ha entendido y apreciado para llegar a la decisión. El razonamiento hay que tener una búsqueda de información, ser capaz de buscar información, ser capaz de generar consecuencias, capacidad de sopesar consecuencias, capacidad de reconocer la probabilidad de las consecuencias y la comparación de las alternativas. Después de haberle leído esto a ustedes, me imagino que pensarán ustedes que nadie tiene capacidad, porque esto parece muy complejo. Pero luego es más fácil en el día a día, cuando tienes que valorar a una persona, lo importante es que sepas lo que va a hacer, las consecuencias que tiene lo que va a hacer y lo que conlleva el hacer lo que va a hacer. Es más fácil y lo vamos a ver en lo siguiente. Un tema del derecho civil que a mí me gusta mucho es el testamento. De hecho, me invitaron una vez a presentar un libro sobre la capacidad de testar, y que es un tema muy bonito, y cuando vemos la capacidad de alguien para testar, si yo tuviera que resumirlo, diría que una persona que sabe lo que tiene, sabe quiénes son los posibles herederos, sabe a quién se lo quiere dejar y las consecuencias que tiene su acto testamentario, porque todos sabemos los grandes follones que hay con el tema del testamento. Hay que distinguir entre lo que es enfermedad y capacidad. Una persona puede tener una enfermedad grave y sin embargo tener capacidad. Incluso los enfermos de demencia, cuando tienen un Alzheimer, al principio de la enfermedad
pues tienen capacidad para decidir cosas y también tienen capacidad para hacer un testamento. No por tener una enfermedad ya estás incapacitado. Hay esquizofrénicos que se le pone su tratamiento, se estabilizan, se ponen bien y tienen capacidad para tomar sus decisiones correctamente y se le considera capaz. Lo más importante en el testamento es pues que en el momento de otorgar el testamento esté bien. No nos sirve si antes o después. Da igual lo que pase después y da igual lo que haya pasado antes. Lo importante es justo en el momento de otorgar el testamento. Por eso hablan los juristas del intervalo lúcido, que hay gente que está muy mal, pero tiene un intervalo lúcido. Yo digo que eso es poco médico y muy jurídico, porque el intervalo lúcido... Y los juristas hablan también en su cabal juicio, ¿no? Hablan del cabal juicio. Bueno, son términos, los juristas pues tienen esos términos y nosotros los médicos tenemos otros. A mí me gusta mucho esta frase de mi profesor de psiquiatría legal, que fue el profesor Calcedo Ordóñez, que es catedrático de Derecho en la Complutense, ya jubilado, que decía: todas las vidas tienen secretos y en ese momento final hay personas que intentan repararlos. Es verdad que a veces los testamentos pues se lleva una sorpresa, de que le deja más a alguien que no se esperaba, o aparece un hijo que no se esperaba, o se hacen se reparan algunos daños que se han producido en la vida. Bien, a nosotros los psiquiatras, en el tema testamentario, actuamos en dos momentos. Uno, antes de otorgar testamento, porque la ley dice que el notario, no hay ningún notario tampoco, ¿no?, tiene la capacidad y tiene el conocimiento suficiente para discernir si una persona es capaz o no es capaz, y que si tiene dudas tiene que llamar a dos facultativos y que los dos facultativos determinen si esa persona tiene capacidad de testar o no. Yo en mis 30 y tantos años de profesión creo que he sido llamado 2 veces o 3 por un notario, Por lo tanto, los notarios saben que tienen esa capacidad de reconocer. Luego, ¿qué pasa? Que si meten la pata, pues impugna el testamento, que es las segundas veces que nos llaman a los peritos psiquiatras, y nos llaman más los abogados y las familias para intentar impugnar un testamento, que los juristas que están aquí saben que es una cosa harto difícil, pero se consigue y se hace. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues es la prueba pericial más habitual, la evaluación del estado mental retrotraída al momento de la firma, y si en ese momento el otorgante padecía o no algún trastorno mental y si ese trastorno mental afectaba su capacidad. Es lo que también llamamos una autopsia psicológica. Es una prueba difícil pero posible, y se trata de reconstruir una verdadera patografía a base de testimonios orales y con el estudio del documento. Yo, haciendo un peritaje que me divertí mucho, que me gustó para impugnar un testamento en un pueblo de la provincia de Cádiz, donde había dinerito y cosas de estas, pues entrevisté desde el profesor del colegio, de cuando ese hombre estaba en el colegio, hasta un oficial de notaría que se prestó a que lo interrogara, hasta amigos de la infancia, y pudimos reconstruir la psicobiografía del periciando y conseguimos impugnar el testamento. Y eso que habían firmado 2 médicos que no eran psiquiatras, habían firmado que ese hombre tenía capacidad. Se puede conseguir. Y es una labor de investigación y de trabajo, pero a mí me gustó y me divirtió. Como concepto nuevo o cambio nuevo que ha habido es el incapaz antiguo, que ya no existe a nivel jurídico. En el año 21 se ha cambiado la ley, En el año 2006 hubo una convención internacional
sobre los derechos de las personas con discapacidad en Nueva York, y a partir de ahí se manda una misiva a todos los países diciendo que las personas incapaces de entrada son capaces. Se quita el concepto de incapacidad y se habla de discapacidad. Y cambia, porque antes se incapacitaba una persona a instancia de la familia, o a instancia del juez, o a instancia de los hijos, del marido, y se iniciaba un proceso, y ahora es realmente difícil. Y solamente se están dando algunas, llamémosle, incapacidades parciales. La más frecuente es la del manejo del dinero, que es la curatela. Esto ha supuesto un poco descolocar a todo el mundo en este tema, porque las incapacidades se manejaban bien, pero ahora la labor del antiguo curador o del antiguo tutor es más una labor representativa, y dice la ley que hay que respetar los deseos de la persona con discapacidad, lo cual a veces está trayendo problemas para el manejo de estas personas. Sigue existiendo la curatela, sigue existiendo el guardador, y también para los menores se le nombra un tutor. Pero todo el mundo anda un poco despistado y aplicando la ley esta nueva, que no va a ser nada fácil, y desde el punto de vista psiquiátrico legal pues es complicado, ¿no? Pero peor lo tienen los juristas y las familias. Otras actuaciones de los psiquiatras, bueno, pues el internamiento psiquiátrico. Nosotros tenemos la capacidad de internar a una persona en una unidad de psiquiatría pensando con criterios médicos de que pueda hacerse daño, de que puede ser peligroso para los demás, que no tiene conciencia de enfermedad, y lo podemos ingresar. Tenemos que comunicarlo al juez en 24 horas, y el juez tendrá que determinar, mediante el forense que va a ver el paciente, si el ingreso es correcto o es incorrecto, y si es incorrecto, coge y lo pone en la calle. También actuamos en la valoración del daño psíquico, esto sobre todo los accidentes de tráfico, que antes había mucha peritación sobre este tema, pero ha disminuido mucho, y donde se mueve el dinero, se mueve el informe y el contrainforme. Yo he ido a juicios, recuerdo uno que fui a Arcos, que pidieron 100 millones de pesetas por las secuelas de un accidente de tráfico. Y cuando piden 100 millones de pesetas de aquella época por un accidente de tráfico, las compañías aseguradoras no se quedan quietas. Detectives, peritos, vigilancia, y se quedó en 3 millones de pesetas. O sea que se pone, y la gente miente, y los médicos también mienten, y los peritos mienten, y los abogados mienten, y en los juzgados se miente. ¿Verdad, señores letrados? Sí. El derecho laboral, pues están las incapacidades laborales, el acoso laboral, el síndrome de burnout, que es el síndrome de estar quemado, ahora tan famoso, que hay muchas profesiones que están quemados, y después el derecho canónico, la nulidad matrimonial. Alguna vez en mi vida, en un par de ocasiones, he tenido que ir a la sala del Tribunal de la Rota, y la verdad que es muy agradable, porque generalmente la otra parte no se presenta. Y entonces suele ser un juicio tranquilo, suele ser una cosa, porque están los que te han llamado a ti, que son los que intentan la nulidad. Los otros generalmente no se presentan por todo lo que supone el problema. La gente no sabe también que cuando se mete en un proceso de esto se le va a desnudar públicamente, tanto en procesos de divorcio como de nulidad, se le va a desnudar públicamente. Y los que yo he estado, la otra parte no se ha presentado, con lo cual ha sido un juicio agradable, tranquilo y pacífico. Ya he acabado desde el lado del derecho, y voy a intentar, desde el lado de la psiquiatría, intentar un poco ilustrar a los juristas. La psiquiatría, pues la evolución histórica, como he hablado antes, pues en la Edad Media pues quemábamos a los pacientes que estaban locos, tenían cadenas y estaban en los manicomios atados luego. La psiquiatría fue evolucionando a partir de finales del 19 y principios del 20, aparece Kraepelin, que hace la nosología o la clasificación de las enfermedades mentales más nuevas.
Empieza esto, llega el psicoanálisis, luego llega, todo empieza a mezclarse, mandaba a la escuela alemana de psiquiatría, también tenía influencia la francesa, llega otro que se llama Jacques Lacan, que reformula el psicoanálisis de otra manera. Complejísimo y complicado todo. ¿Por qué? Porque la nosología, que la nosología es la rama de la medicina que se encarga de las clasificaciones de las enfermedades mentales, era casi imposible. Y los psiquiatras, de un lado y de otro, hablábamos de enfermedades que eran iguales con distinto nombre, con lo cual nadie se podía poner de acuerdo. Era esto muy confuso porque llegaba alguien a un hospital, pues me han diagnosticado una psicosis paranoide crónica, que en Estados Unidos era una esquizofrenia paranoide, que en Alemania era un trastorno psicótico delirante, y de buena primera, en los años 50, aparece la Asociación Americana de Psiquiatría, que es quien manda últimamente en el mundo también en la psiquiatría, los americanos, y decide crear una clasificación diagnóstica que sea válida para todo el mundo. Y eso es un paso enorme. Y se crean los DSM, que es el librito ese que está ahí, ya vamos por el DSM-5, en el cual tenemos las clasificaciones de todas las enfermedades mentales con sus criterios diagnósticos, y cuando yo diagnostico un proceso que tiene un código, hay un señor en Nueva Guinea, Papúa, que sabe lo que es, otro en la India que sabe lo que es y otro en Alemania. Eso es un avance enorme, sobre todo para la investigación, para los tratamientos y para esto. Y los juristas, todos los juristas que se dedican a estos temas ya manejan el DSM y manejan también el CIE 10 o 11, que es la clasificación de la OMS, que también ha hecho lo mismo. Clasificar las enfermedades mentales con un código y con el código equivalente del DSM. Esto ha sido un paso enorme en la psiquiatría, y para los juristas también es importante, porque cuando ponemos un diagnóstico se van al libro de clasificación diagnóstica y lo tienen. Voy a hacer un somero repaso de algunas, siguiendo al DSM-5, de algunos trastornos psiquiátricos. Nosotros en psiquiatría hablamos de trastornos porque es la traducción del inglés de disorder, que es la palabra americana que se ha usado en psiquiatría, y la traducción fue trastorno, y por eso hablamos de trastorno psiquiátrico. De los trastornos voy a intentar dar 4 pinceladas, para no ser excesivo, 4 pinceladas de las enfermedades que tienen más repercusión a nivel jurídico, o algunas cosas que pueden tener importancia a nivel jurídico. Los trastornos del desarrollo neurológico, que está la discapacidad intelectual, la discapacidad intelectual, el retraso mental, pues eso va a afectar sobre todo a la capacidad en cuestiones civiles, que era pues, el tutor, ¿no?, que hemos hablado antes. Los trastornos del espectro autista, que ahora es el TEA, eso veréis que está continuamente ahora en medios de comunicación, todo el mundo habla del TEA, hay una cantidad enorme de niños con trastornos del espectro autista, que ahí entra pues, desde el síndrome de Asperger hasta el autismo grave. Hay muchísimos matices, y hay muchos pacientes que tienen un Asperger, pero luego tienen una vida absolutamente normal, y con la evolución, con el neurodesarrollo, van mejorando. Pero es verdad que no se veían antes tantos pacientes del espectro autista y ahora se ven. Puede que algunos necesiten también un tutor y que se actúe a ese nivel. El TDAH es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que eso ahora también hay miles de niños. Todos los niños malos de antes, hay muchos que tienen ahora un TDAH. Para mí, los niños en la consulta, cuando tienen un TDAH, no se están quietos, se mueven y todo eso. Y hay otro dato muy curioso, que yo creo que habría que ponerlo en los criterios diagnósticos, que es el flequillo así. Que si os acordáis de los tebeos antiguos, todos los niños malos tenían el flequillo así. Y el TDAH hay muchos que tienen el flequillo así.
Pueden afectar, hombre, los TDAH se complican la vida mucho y en el consumo de tóxicos, en mal rendimiento escolar, maltrato de animales, y en este tipo de esto pueden aparecer delitos. Quizá el grupo más importante para el tema penal es el espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. ¿Qué es la psicosis? Para entender la psicosis es la persona que está fuera de la realidad. ¿Cuáles son las dos características de la esquizofrenia? Que tienen ideas delirantes, que significa una idea falsa que el paciente vive con absoluta certeza, por ejemplo, que soy un enviado de Dios al mundo y que vengo a salvar el mundo, o que me están persiguiendo la KGB, o ahora sería el Mossad, o una idea falsa, que las hay desde muy normalitas, como que mi mujer me pone los cuernos, mi marido me es infiel, pero las hay delirantes, o sea, no son siempre verdad. Recuerdo una mujer que le pregunté, ¿usted cómo sabe que su marido le pone los cuernos? Pues yo lo sé porque se ponen los calcetines colorados. Y cuando se ponen los calcetines colorados es que va a serme infiel. Eso se llama una interpretación delirante y es una enfermedad. Y ese tipo de ideas que son creíbles y normales es las que ocurren en el trastorno de delirios o trastorno delirante. Son ideas normales, que está el tipo erotomaníaco, que suena muy bien y muy bonito, y es que alguien piensa que alguien famoso se ha enamorado de él o de ella. Suele ser alguien de un estatus social más alto y es conflictivo y tienen que aplicarse medidas tipo penal porque hay acoso y hay esto, pero es una enfermedad. Está el tipo de grandeza, quien se cree mucho más de lo que es, que eso hay mucha gente que, pero estamos hablando ya de enfermedad, ¿eh? Tipo celotípico, que es el celo, una cosa son los celos y otra cosa la idea delirante del celo, que están basados no en hechos reales, sino en ideas delirantes primarias, que de buena primera le aparece en la cabeza a la persona, y otras que son por interpretaciones delirantes. Pues yo lo sé porque cuando voy por la calle, el de al lado tose, y como tose me está diciendo que soy un cornudo y tal, y un complejo delirante que lo pasan realmente mal. Yo comprendo que es gracioso, pero la gente que tiene esto lo pasa realmente mal. El tipo persecutorio, pues que se siente perseguido, en épocas antiguas pues era la policía de Franco, después era la KGB, después eran perseguidos por grupos yihadistas, ha ido evolucionando porque los delirios también evolucionan con la evolución de la sociedad. Y la esquizofrenia suele tener delirios más bizarros. ¿Qué significa delirios más bizarros? Delirios menos creíbles, más pueriles, más... A ver, por ejemplo, pues, yo soy un enviado del planeta X y me tienen controlado por los rayos X que me ponen, una cosa que ya no te lo puedes creer. Lo otro entra dentro de lo posible y tienen alucinaciones auditivas generalmente, puede tener alucinaciones de todo tipo. Estos pacientes, los pacientes esquizofrénicos, los pacientes delirantes, aunque yo no puedo decirlo, pues muchas veces son inimputables, porque sus actos son debido a su enfermedad. Como os contaba al principio, ese pobre chico que le clavó el puñal, la estaca en el corazón a su padre, pues pensaba que su padre era el demonio, que estaba poseído, y escuchaba unas voces que decían: tengo que matarlo, tengo que acabar con esto, que es un problema. Por lo tanto, ese chico pues fue inimputable y fue a los psiquiátricos penitenciarios. Pero la esquizofrenia por sí sola tiene que tener relación con el delito. Como he dicho antes, si se dedica al tráfico de drogas, pues no nos vale. Pasamos a los trastornos afectivos. El trastorno bipolar, que todo el mundo habla, tú eres bipolar, este es bipolar, este es bipolar. Y yo creo que la gente no sabe bien lo que es un bipolar. Un bipolar es una persona que tiene cuadros depresivos serios
Y aparte de cuadro depresivo serio, tiene cuadros que son todo lo contrario, que son un estado de euforia, de grandeza, de hablar mucho, no dormir, gastar dinero, hipersexualidad, son unos fenómenos y claro, en esos periodos de enfermedad, cuando están eufóricos, pues cometen actos que les pueden perjudicar. Os comento dos, ya que tenemos aquí a un ilustre marino, pues un paciente de Jerez, que era un bipolar, que era un tío muy inteligente, muy habilidoso, que una vez se vistió de capitán de la marina y sacó un barco a la bahía, ¿eh? Convenció a los que estaban allí, puso un barco en medio de la bahía. Y otro paciente que iba por un puerto y escuchó no hay dos sin tres, tenía 2 barcos y se compró otro, se compró 3 barcos, y se gastó 50 millones de pesetas en otro barco. Las personas con esto pueden tener prodigalidad, que es el gasto injustificado, y se puede actuar, y de hecho hay algunos bipolares que se le aplica la curatela para que el manejo del dinero no sea así libremente. Es una enfermedad que afecta al 1% de la población, es una enfermedad esto. Y en los cuadros depresivos, ocurre tristeza, apatía, malestar y puede haber delirios de ruina y delirios de culpa. El paciente se siente muy culpable o piensa que no tiene dinero. Aquí había un caso en Jerez famoso de un señor que tenía mucho dinero, que cuando entraba en un cuadro depresivo muy grave pensaba que se había arruinado, no tenía dinero, y la familia le llenaba el armario de billetes para que cuando abriera los armarios viera los billetes, y acabó suicidándose, ¿eh? El pobre hombre pues estaba enfermo, ¿no? Y también este tipo de personas puede cometer lo que se llama un suicidio ampliado, que muchas veces vemos en las noticias, pues esa persona que ha matado a sus hijos y luego se ha matado él, o ha matado a su familia, no por violencia de género, sino porque cree que el mundo es un desastre, que vamos a la ruina, que el futuro es absolutamente desastroso, y llegan a cometer eso que se llama un suicidio ampliado. Yo mato a mis hijos para que no sufran en este mundo terrible. Yo tuve una paciente en Córdoba que se tiró al río con un niño chico, y se ahogó el niño, y ella no se ahogó. Cuando había agua llovía, y la mujer lo que tenía un cuadro depresivo serio, estuvo ingresada en el manicomio mucho tiempo y después se le dio el alta. Es otra patología que puede dar el trastorno bipolar, tanto por la euforia clínica, que puede ser susceptible de aplicación de la imputabilidad, como en los cuadros depresivos graves. Vamos a intentar ir más rápido. En los trastornos de ansiedad, aquí como curioso os diría que el trastorno por acumulación, que es el síndrome de Diógenes cuando está en un estado avanzado, que requiere mucha la intervención de las autoridades por una cuestión de salud pública, la acumulación de basura, las ratas, entonces necesita todo eso. El trastorno por estrés postraumático, que ocurre después de que se tiene un acontecimiento vital en el cual se pone en peligro la vida de uno o de alguien muy cercano, aparece esta sintomatología. En España la causa más frecuente es los accidentes de tráfico, y eso conlleva también una indemnización, y también los señores letrados pues quieren que se diagnostique para pedir una indemnización. Voy rápido para... Después, los trastornos relacionados con el consumo de drogas, está tanto el consumo como la intoxicación como la abstinencia. Hemos visto que ya lo recoge el Código Penal como causas eximentes o atenuantes, y es verdad que las personas intoxicadas pues cometen algunas barbaridades, siempre y cuando no se haya intoxicado para cometer el delito. Pues los alcohólicos se ponen agresivos, la gente con la cocaína también. La cocaína puede producir cuadros psicóticos, que la gente se le va la pinza y pierden el juicio de realidad. Son gente que tiene gastos excesivos, tiene gente que son problemáticas.
Y la abstinencia, pues el síndrome de abstinencia antes se veía mucho más. En los años 80, la mayoría de los delitos menores en España tenían que ver con el consumo de la heroína y eran cometidos por heroinómanos. El heroinómano es verdad que robaba y es verdad que cometía delitos, pero el heroinómano tenía una cosa que cuando tenía sus 5.000 pesetitas para meterse su heroína, ya dejaba de delinquir, se metía su droga y hasta el día siguiente esto. El cocainómano no, el cocainómano una raya es poca y muchas son necesarias, eso dice Sabina, y es verdad que son capaces de gastar cantidades ingentes de dinero y cometer, como muchos cocainómanos pues están integrados socialmente, cometen delitos sobre todo en el ámbito económico. Se podría aplicar algún tipo de eximente. Los trastornos neurocognitivos son las demencias. Las demencias, ¿cómo afectan? Pues afectan en la capacidad, afectan a la hora de testar y a la hora de algunas conductas, sobre todo sabe más Juan Carlos que yo, cuando se afecta el lóbulo frontal, puede haber conductas desinhibitorias, puede haber conductas de acoso o de contenido sexual, porque se desinhiben los pacientes, y eso sabe mucho más don Juan Carlos que yo, pero también hay denuncias y algunos se denuncian y hay algunos que pues son productos de la enfermedad. ¿Puede hacer testamento una demencia en las fases iniciales? Yo creo que sí. ¿Puede tener un intervalo lúcido una demencia avanzada? Para mí no, yo no sé tú crees, pero yo no tiene. Y esto trae bastantes temas porque los notarios son llevados a hospitales o los pacientes con demencia son llevados a notarías, firma aquí, si el notario firmamos y acabamos. Y la mayoría de las impugnaciones de testamento van en el mundo de la demencia, cuando estaba, cuando no estaba, si tenía capacidad o no tenía capacidad, que a veces es muy complejo hacerlo de esa manera. Estamos casi acabando. Otras patologías psiquiátricas, los trastornos alimentarios, la anorexia y la bulimia, que conlleva el ingreso involuntario de las pacientes. A los psiquiatras se nos mueren los pacientes por suicidio o por anorexia, no se nos mueren por otras cosas. La disforia de género, que ahora todo el tema, que no vamos a entrar, todo el tema de la sexualidad y todo lo que hay, para no ser políticamente incorrecto. El trastorno explosivo intermitente, que a nivel penal sí son gente que de buena primera ante un acontecimiento tienen una explosión de violencia incontrolada, que parece que no se puede controlar, está recogido como posible atenuante y eximente. También es difícil de demostrar, no es una cosa puntual que una persona tenga esa explosión, tiene que tenerla pues continuamente, en ciertos momentos, y no es que el tío tenga mala uva o lo que sea, sino que sea una cosa enfermiza. Después está los trastornos de personalidad, que son las enfermedades llamadas del carácter, que podríamos actuar en algunas, como la personalidad antisocial, pero la personalidad antisocial, que es el clásico delincuente chulo, pendenciero, que roba, ese no se le suele aplicar nunca ningún tipo de eximente. Luego está la cleptomanía, el juego patológico, que la cleptomanía son los robos, que es mucho más frecuente en mujeres, robos sin motivo ninguno, a veces son robos para acumular cosas y suelen provocar pues que lo coja el guardia de Hipercor, llama a la policía y tienen sus problemas más frecuentes de lo que ustedes piensan. Y el juego patológico, pues igual. Sí, recuerdo uno de mis primeros peritajes que hice de una persona de juego patológico que llegó a atracar bancos y este hombre cuando no jugaba, que jugaba en el casino, tenía un mono físico, tenía diarrea, tenía fiebre, se ponía mal y empezó a robar hasta atracar bancos, incluso ya lo que quería el hombre es que lo cogieran y cuando lo metieron en la cárcel
Cuando iba por la cárcel veía los números de la celda y lo primero que hacía era identificarlo en la tabla de la ruleta, en la mesa de la ruleta, este es el 5, este está aquí, los vecinos son estos rojos, negros, y existe esa ludopatía. Y hay otro tema aquí que son los trastornos parafílicos, que está el voyerismo, que es el que disfruta, el que goza viendo, o como diría un clásico, el que goza con los ojos en vez de con los genitales. El exhibicionismo, que es el que disfruta pues enseñando sus partes. El froterismo, que es el que disfruta rozándose. El masoquismo, que disfruta con el dolor, el masoquismo sexual, con el dolor de otro, y luego está el sadismo, que disfruta con el dolor de otro, y el masoquista, que disfruta con su propio dolor. Luego está la pedofilia, quien tiene su objeto sexual en menores. El fetichismo, en una parte del cuerpo que eso suele tener poca trascendencia, a no ser que robe objetos femeninos, robe bragas, robe zapatos o todo esto, o puede haber un fetichismo de quien se estimula con partes del cuerpo, los pies, por ejemplo, es frecuente. Y el travestismo, que es el que se siente de un sexo, pero le gusta disfrazarse y vestirse y comportarse como el otro lado. Aquí hay un tema que sí es interesante, que es el llamado y el impulso irresistible, que es un argumento que dan muchos pacientes con algunas patologías, como la pedofilia o como el juego patológico, que es el impulso irresistible. ¿Qué diferencia hay entre un impulso irresistible y un impulso no resistido? Pues la diferencia a veces es difícil, porque dices tú, si yo te pongo delante de un niño y tú te entra deseo sexual y te pongo una pistola, ¿tú le meterías mano al niño? Probablemente no. Pero la argumentación a veces de algunos peritos y de algunos abogados es que tiene un impulso irresistible, que no se puede resistir. Hay un caso americano muy bonito de un señor que era pedófilo y había metido mano a algunos niños y argumentaron el impulso irresistible. Y el juez fue muy brillante desde mi punto de vista, porque el juez le dijo, mire usted, yo estoy dispuesto hasta aceptarle a usted que tiene un impulso irresistible. Pero si tiene usted un impulso irresistible, no se vaya a un parque infantil donde hay niños que ese impulso irresistible le va a aflorar. Por lo tanto, usted es culpable aunque tenga un impulso irresistible. Yo creo que hizo una argumentación muy, muy brillante su señoría en este caso. Y otro caso, el caso que conté antes a ustedes del que atracaba a los bancos, ese el juez también para mí fue brillante porque admitió la atenuante de juego patológico, pero dijo, los primeros atracos que ha hecho usted no tenía el juego patológico y a partir del tercer atraco considero que era con juego patológico. Y fue a la cárcel durante unos cuantos años y después dejó de estar en la cárcel. Y gracias por su atención, si me la prestaron. Muchas gracias, doctor Romero Comella, por su docta y documentada conferencia. Soy lego en la ciencia médica, pero valorando algunas publicaciones relacionadas con el tema tratado esta noche,
ciertamente se plantean claras divergencias entre el avance de las llamadas neurociencias, entre las que se encuentra la psiquiatría, con importantes cambios tanto conceptuales como semiológicos, y la falta de un avance paralelo en el campo del derecho. Así, el profesor de Ciencias Forenses en la UNED y colaborador extraordinario del Departamento de Derecho Penal, Historia y Filosofía del Derecho de la Universidad de Zaragoza, doctor en Medicina y especialista en Psiquiatría, don José Carlos Fuertes Rocañín, nos dice: la psiquiatría se sigue viendo por algunos como una disciplina médica diferente, cuando no esotérica y acientífica. Buena culpa de ello quizá la hemos tenido los propios psiquiatras cuando hemos sido de todos menos médicos. Hoy las aguas intentan volver a su cauce y la psiquiatría, con todas las peculiaridades y matices que se quiera, es ante todo una especialidad médica que aplica el modelo científico tradicional para acercarse a un tipo de enfermedad que hace sufrir a millones de personas y que con excesiva frecuencia entra en relación con el mundo del derecho en sus diferentes ámbitos jurisdiccionales. Intentando aportar mi humilde grano de arena en este problema, nos dice: de relaciones entre la psiquiatría y el derecho, pongo a disposición de los interesados un sencillo manual editado por Aranzadi y prologado por el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, excelentísimo señor don Manuel Marchena Gómez, tan de actualidad por otras razones en estos momentos. El objetivo no es otro que ayudarles a comprender mejor mi especialidad y también a penetrar en el apasionante y complejo mundo de la mente humana enferma. Muchas gracias de nuevo, doctor Romero Comella, por la divulgación en esta sede académica de una conferencia encaminada al acercamiento y entendimiento de dos ciencias que tantas relaciones conjugan, concilian y compaginan. Muchas gracias igualmente a las autoridades que nos acompañan, a los benefactores y amigos de la Academia y a todos los que nos honran con su presencia, y les invito a acompañarnos a la misa solemne que celebraremos mañana, día 29 de noviembre, en memoria de todos los académicos fallecidos desde la fundación de nuestra Academia y con motivo del 75 aniversario fundacional. Por otra parte, les adelanto que el próximo día 15 de diciembre a las 20:30 horas celebraremos nuestro tradicional concierto de Navidad en la Iglesia Catedral. El mismo, organizado por nuestro académico de número, el ilustrísimo señor don Ángel Hortas Rodríguez Pascual, estará a cargo del coro y escolanía de la Asociación Coral Regina Cheli, la Orquesta de Cámara Almadaín, el académico Ángel Hortas al órgano y la dirección de don Nicolás Barbero. Sin más consideraciones, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos.